narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Una vez más, queridos amigos, llega hasta ustedes Vida de San Benito de Nurcia. Vida de San Benito de Nurcia. Capítulo 18. De un frasco escondido y descubierto en espíritu. En otra ocasión, nuestro Exilarato, a quien conociste después de tu conversión, fue enviado por su amo al hombre de Dios para que llevara al monasterio 2 vasijas de madera, llamadas vulgarmente frascos, llenas de vino. Fue y presentó solo una, la otra la escondió en el camino. Pero el hombre de Dios, a quien no podía ocultársele lo que se hacía en su ausencia, la recibió dándole las gracias. Pero al ir a marcharse el criado, le avisó diciendo: «Mira, hijo, no bebas ya de aquel frasco que escondiste. Inclínalo con cuidado y verás lo que hay en él». El criado salió muy confuso de la presencia del hombre de Dios. Pero a su regreso quiso comprobar lo que había dicho. Inclinó el frasco y al punto salió de él una serpiente. Entonces el joven Exilarato, viendo lo que había encontrado en el vino, se avergonzó de la falta cometida. Capítulo 19. De los pañuelos aceptados por un monje. No lejos del monasterio había una aldea de la que una gran mayoría de sus habitantes habían sido convertidos del culto de los ídolos a la fe en Dios por la predicación de Benito. Había también allí unas mujeres consagradas a Dios, a las cuales el siervo de Dios procuraba enviarles con frecuencia algunos de sus monjes para atenderlas espiritualmente. Un día, según su costumbre, envió a uno de ellos. Acabada la plática, el monje que había sido enviado aceptó, instado por aquellas santas mujeres, unos pañuelos y los escondió en su pecho. Luego que hubo regresado al monasterio, empezó el hombre de Dios a reprenderlo con grandísima acrimonia, diciéndole: «¿Cómo ha penetrado la iniquidad en tu pecho?». Quedó aquel estupefacto, pues no acordándose de lo que había hecho, tampoco atinaba a comprender por qué lo reprendía. Entonces Benito le dijo: «¿Acaso no estaba yo presente cuando recibiste de las siervas de Dios los pañuelos y los guardaste en tu pecho?». Al oír esto se echó a sus pies, dio satisfacción por haber obrado tan neciamente y arrojó los pañuelos que había escondido en su pecho. Capítulo 20. Del pensamiento de soberbia de un monje conocido en espíritu. En otra ocasión, mientras el venerable abad tomaba su alimento hacia el atardecer, cierto monje, hijo de un abogado, le sostenía la lámpara delante de la mesa. Y mientras el hombre de Dios comía y él lo alumbraba,
comenzó a pensar y a decir secretamente en su interior: ¿quién es este para que yo tenga que servirlo y sostenerle la lámpara mientras come? ¿Y siendo yo quien soy, he de servirle? Al punto, dirigiéndose a él el hombre de Dios, comenzó a increparle ásperamente diciéndole: «Santigua tu corazón, hermano. ¿Qué es lo que estás pensando? Santigua tu corazón». Inmediatamente llamó a los monjes, mandó que le quitasen la lámpara de sus manos y a él le ordenó que cesara en su servicio y se sentara. Preguntado luego por los monjes qué es lo que había pensado, les contó prolijamente cómo se había envanecido por espíritu de soberbia y lo que había dicho interiormente en su pensamiento contra el hombre de Dios. Con esto, todos vieron claramente que nada podía ocultarse al venerable Benito, pues había percibido hasta un simple discurso mental. Capítulo 21. De 200 modios de harina hallados delante del monasterio en tiempos de carestía. En otra ocasión, sobrevino en la región de la Campania una gran hambre que afligía a todo el mundo por la falta de alimentos. Empezaba también ya a escasear el trigo en el monasterio de Benito y se habían consumido casi todos los panes, de tal manera que a la hora de la refección de los monjes solo pudieron hallarse 5. Viéndolos, el venerable abad, contristados, trató primero de corregir con suave reprensión su pusilanimidad y luego de animarlos con esta promesa diciendo: ¿por qué está triste vuestro corazón por falta de pan? Hoy ciertamente hay poco, pero mañana lo tendréis en abundancia. Al día siguiente encontraron delante de la puerta del monasterio 200 modios de harina metido en sacos, sin que hasta el día de hoy se haya podido saber de quién se valió Dios Todopoderoso para llevarlos allí. Viendo esto, los monjes alabaron a Dios y aprendieron a no dudar más de la abundancia, aún en tiempo de escasez. Habla Pedro: dime, por favor, si este siervo de Dios tenía siempre espíritu de profecía o si este espíritu invadía su alma solo de vez en cuando. Gregorio: el espíritu de profecía, Pedro, no está continuamente inspirando la mente de los profetas, porque si el Espíritu Santo, según está escrito, inspira donde quiere, también has de saber que inspira cuando quiere. Por eso, preguntado el profeta Natán por el rey David si podía construir el templo, primeramente le dijo que sí, y luego que no. Y por lo mismo, cuando el profeta Eliseo vio llorar a la mujer sunamita, sin conocer la causa de su llanto, dijo al criado que le impedía acercarse: déjala, porque su alma está llena de amargura y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Dios Todopoderoso actúa así por disposición de su soberana bondad, porque unas veces da el espíritu de profecía y otras lo retira. Eleva las almas de los profetas a las alturas y al mismo tiempo las mantiene en la humildad, para que vean lo que son por la gracia de Dios, cuando reciben este espíritu, y lo que son por sí mismo cuando les falta. Pedro: que es así como dices, lo manifiesta tu mismo razonamiento. Pero cuéntame, por favor, todo lo que sepas del venerable abad Benito. Capítulo 22. Cómo en una visión trazó el plano del monasterio en Terrachina. Habla Gregorio. En otra ocasión, cierto varón piadoso le rogó
que enviase a algunos de sus discípulos para fundar un monasterio en una posesión suya junto a la ciudad de Terrachina. Accedió Benito a su demanda, designó a los monjes que habían de ir y les nombró abad y prior. Al despedirlos les prometió: «Id, y tal día iré yo y os mostraré dónde debéis edificar el oratorio, el refectorio de los monjes, la hospedería y todo lo demás». Recibida la bendición, partieron enseguida. Esperaron con ansia el día señalado y prepararon todo lo necesario para los que habían de venir en compañía del santo abad. Pero la noche anterior al día convenido, antes de que amaneciera, el hombre de Dios se apareció en sueños al que había constituido abad y a su prior, y les fue señalando minuciosamente cada uno de los lugares donde había de edificarse algo. Al levantarse de la cama, refiriéronse mutuamente lo que habían visto en sueños, pero no dieron crédito a la visión y así esperaron a que viniera el siervo de Dios, tal como se los había prometido. Mas, viendo que no había comparecido el día señalado, fueron a él y le dijeron llenos de tristeza: «Padre, esperábamos que vinieras, tal como nos lo habías prometido, y nos indicaras lo que habíamos de edificar, pero no compareciste». Él le respondió: «Hermanos, ¿cómo decís esto? ¿Acaso no vine según había prometido?». Le contestaron: «¿Cuándo viniste?». Él respondió: «Cuando me aparecí a los dos mientras dormíais, y os señalé cada uno de los lugares. Id pues, y según lo oísteis en la visión, construid todos los edificios del monasterio». Al oír esto, quedaron estupefactos. Regresaron al predio susodicho y construyeron todas las dependencias según las instrucciones recibidas en la visión. Pedro: «Desearía que me explicaras cómo pudo ir tan lejos, dar la respuesta a unos que dormían y éstos reconocerlo y oírlo en la visión». Habla Gregorio: «¿Por qué, Pedro, porfías en querer averiguar el hecho con tanta prolijidad? Es evidente que el espíritu es de naturaleza más sutil que el cuerpo. Por otra parte, sabemos con absoluta certeza, por el testimonio de la Escritura, que el profeta Habacuc fue arrebatado y transportado en un instante de Judea a Caldea con la comida. Y después de dar de comer al profeta Daniel, se halló de nuevo súbitamente en Judea. Si, pues, Habacuc pudo en un instante ir corporalmente tan lejos a llevar la comida, no es de maravillar que el abad Benito le fuera concedido ir espiritualmente y decir lo necesario a los espíritus de aquellos monjes que estaban durmiendo, pues así como aquel fue corporalmente para llevar el alimento corporal, este fue espiritualmente para llevarles una instrucción de tipo espiritual. Pedro: confieso que la claridad de tus palabras ha hecho desaparecer en mí toda duda, pero quisiera saber cómo era el modo habitual de hablar de este santo varón. Capítulo 23. De unas religiosas que después de su muerte fueron readmitidas a la comunión eclesial merced a una oblación suya. Habla Gregorio: su lenguaje habitual, Pedro, no estaba desprovisto tampoco de poder sobrenatural, porque no podían caer en el vacío las palabras de la boca de aquel cuyo corazón estaba suspendido en las cosas celestiales. Y si alguna vez decía algo, no ya ordenando, sino amenazando, su palabra tenía tanta fuerza que parecía como que la hubiese proferido no con duda o vacilación, sino como una sentencia.
En efecto, no lejos del monasterio, vivían consagradas a Dios en su propia casa 2 mujeres de noble linaje, a quienes cierto piadoso varón cuidaba de proveerles de todo lo necesario para su sustento. Pero en algunos, la nobleza de linaje suele engendrar vulgaridad de espíritu, puesto que los que recuerdan haber sido algo más que los demás se menosprecian menos en este mundo. Así, las citadas religiosas no habían dominado perfectamente su lengua, ni siquiera bajo el freno de su hábito religioso, y frecuentemente, con palabras injuriosas, provocaban a ira a aquel piadoso varón que les suministraba lo necesario para vivir. Este, después de aguantar por largo tiempo sus ofensas, se dirigió al hombre de Dios y le contó las grandes afrentas que de palabra tenía que sufrir. El hombre de Dios, después de oír aquellas semejantes cosas, les mandó decir: refrenad vuestra lengua, porque si no lo hacéis, os excomulgaré. Sentencia de excomunión que de hecho no lanzó, pues solo amenazó con ella. A pesar del aviso, ellas no corrigieron en nada su conducta. A los pocos días murieron y fueron sepultadas en la iglesia. Pero cuando se celebraba en ella el sacrificio de la misa, y el diácono decía, según se acostumbra, en voz alta: si alguno está excomulgado, salga fuera de la iglesia. Su nodriza, que solía ofrecer por ellas la oblación al Señor, las veía salir de sus sepulcros y abandonar la iglesia. Después de comprobar repetidas veces que a la voz del diácono salían fuera de la iglesia y no podían permanecer en ella, recordó lo que el hombre de Dios les había mandado estando aún vivas, a saber, que las privaría de la comunión eclesial si no enmendaban su conducta y sus palabras. Entonces, sumamente apenada, comunicó el caso al siervo de Dios, el cual entregó por su propia mano una oblación, diciendo: id y haced ofrecer por ellas esta oblación al Señor, y en adelante ya no estarán excomulgadas. Mientras se inmolaba la oblación presentada por ellas, el diácono, como de costumbre, dijo que salieran de la iglesia los excomulgados, pero en adelante no se las vio salir más del templo, con lo que quedó de manifiesto que al no retirarse con los excomulgados era porque habían sido recibidas a la comunión del Señor gracias a su siervo Benito. Habla Pedro. Realmente me admira que un hombre, por más venerable y santo que fuera, viviendo aún en carne mortal, pudiera absolver a unas almas ya ante el invisible tribunal de Dios. Gregorio. Pero ¿es que no vivía en carne mortal el apóstol San Pedro cuando oyó de la boca del Señor: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo? Este poder de atar y desatar lo tienen ahora aquellos que gobiernan santamente por su fe y sus buenas costumbres. Pero para que el hombre terreno pudiera hacer tales cosas, el Creador de cielos y tierras bajó del cielo, y para que la carne pudiera juzgar incluso a los espíritus, Dios, hecho carne, por los hombres se dignó concederle esto, que su debilidad se elevara sobre sí misma, porque la fortaleza de Dios se había debilitado por debajo de sí misma. Pedro, el razonamiento de tus palabras concuerda perfectamente con el poder de sus milagros. Capítulo 24. De un monje joven a quien arrojó la tierra del sepulcro. Habla Gregorio. Un día
Cierto monje joven que amaba a sus padres más de lo conveniente, se marchó a su casa saliendo del monasterio sin pedir la bendición. El mismo día, llegando a su casa, murió y lo sepultaron. Pero al día siguiente hallaron su cuerpo fuera de la fosa. De nuevo volvieron a enterrarlo, pero al día siguiente lo hallaron otra vez fuera de la tumba. Entonces corrieron a los pies del abad Benito, pidiéndole entre sollozos que se dignara concederle su favor. Al punto, dióles el hombre de Dios por su propia mano la comunión del cuerpo del Señor, diciéndoles: «Id y poned sobre su pecho esta partícula del cuerpo del Señor y sepultadlo con ella». Hiciéronlo así, y la tierra retuvo el cuerpo sin volver a arrojarlo más. ¿Ves, Pedro, qué méritos no tendría este hombre delante de nuestro Señor Jesucristo, que hasta la tierra arrojaba de sí el cuerpo de aquel que no tenía el favor de Benito? Pedro: lo veo perfectamente y ello me llena de asombro. Capítulo 25. Del monje que, al marcharse del monasterio contra la voluntad de Benito, le salió al encuentro un dragón que quería devorarlo. Habla Gregorio. Un monje suyo, proclive a la inconstancia, no quería perseverar en el monasterio. Y aunque el hombre de Dios lo corregía asiduamente y se empeñaba con frecuencia, de ningún modo quería permanecer más en la comunidad, y se empeñaba con importunos ruegos a que lo dejara marchar. Un día, cansado ya el venerable abad de tanta impertinencia, le mandó airado que se fuese. No bien hubo abandonado el monasterio, cuando le salió al encuentro un dragón, que abriendo sus fauces contra él, amenazaba con devorarlo. Entonces, tembloroso y jadeante, empezó a gritar con fuerte voz: «¡Corred! ¡Corred! ¡Que este dragón quiere devorarme!». Acudieron rápidamente los monjes. No vieron al dragón, pero condujeron al monasterio al monje. Despavorido y tembloroso, quien enseguida hizo promesa de no abandonar jamás el monasterio. Y desde aquel momento permaneció constante en su promesa, gracias a que por las oraciones del santo varón había podido ver a aquel dragón que quería devorarlo y al que antes seguía sin ver. Capítulo 26. Un caso de elefantiasis curado. Tampoco debo callar lo que me contó el ilustre varón Aptonio, que un esclavo de su padre fue atacado de una elefantiasis tan grave que se le entumecía la piel y se le caía el cabello sin poder ocultar la podredumbre que avanzaba por momentos. Enviado por su padre al hombre de Dios, instantáneamente recuperó la salud perdida. Capítulo 27. De unos sueldos devueltos milagrosamente al deudor. Asimismo, no puedo callar tampoco lo que el discípulo peregrino solía contar, que en cierta ocasión un fiel cristiano, apremiado por la obligación de saldar una deuda, creyó que sólo hallaría remedio si acudía al hombre de Dios y le exponía la necesidad que tenía de pagarla. Fue pues al monasterio, halló al siervo de Dios omnipotente y le explicó cómo su acreedor lo afligía gravísimamente por 12 sueldos que le debía. El venerable abad le respondió que no tenía 12 sueldos, pero después de consolarlo de su pobreza, con suaves palabras le dijo: «Ve y vuelve dentro de 2 días, porque no tengo hoy lo que quisiera darte». Durante estos 2 días
Benito, según su costumbre, estuvo ocupado en la oración. Cuando al tercer día volvió aquel hombre afligido por la deuda, se encontraron inesperadamente 13 sueldos sobre un arca del monasterio que estaba llena de trigo. Mandó traerlos el hombre de Dios y entregarlos al afligido demandante, diciéndole que pagara los 12 sueldos y se reservara el sobrante para sus propias necesidades. Pero volvamos ahora a lo que supe por referencias de los discípulos, de quienes hice mención en el exordio de este libro. Un hombre tenía una grandísima envidia de su enemigo, y a tal punto llegó su odio que ocultamente vertió veneno en su bebida. El veneno no llegó a quitarle la vida, pero de tal manera hizo mudar el color de su piel que aparecieron esparcidas por todo el cuerpo unas manchas semejantes a las de la lepra. Fue enviado al hombre de Dios y recobró inmediatamente la salud perdida, pues con solo tocarlo el santo desaparecieron al punto las manchas de su piel. Capítulo 28. De una ampolla de cristal arrojada a unas rocas que no se rompió. En aquel tiempo en que el hambre afligía gravemente la región de la Campania, el hombre de Dios distribuyó entre los pobres cuanto había en el monasterio, hasta el punto de no quedar apenas nada en la despensa, fuera de un poco de aceite en una vasija de cristal. Llegó al monasterio un subdiácono de nombre Agapito, pidiendo con insistencia que le dieran un poco de aceite. El hombre de Dios, que se había propuesto dar todo en la tierra para encontrarlo todo en el cielo, ordenó dar al demandante aquel poco de aceite que quedaba. Pero el monje encargado de la despensa, aunque oyó perfectamente la orden, hizo oídos sordos a la misma. Poco después, preguntó el abad si había dado lo que le había mandado. Respondió que no había dado el aceite porque de haberlo hecho no habría quedado nada para los monjes. Airado entonces el santo, mandó a otros monjes que arrojasen por la ventana aquella vasija de cristal que contenía un poco de aceite, para que en el monasterio no se guardara nada contra la obediencia. Así se hizo. Debajo de la ventana había un gran precipicio erizado de enormes rocas. Arrojada, pues, la vasija de cristal cayó sobre las rocas, pero permaneció tan sana como si no la hubieran lanzado, de tal forma que ni se rompió ni se derramó el aceite. Entonces el hombre de Dios mandó subirla y entera como estaba, entregarla al subdiácono. Luego reunió a la comunidad y en su presencia reprendió al monje desobediente por su soberbia y su poca fe. Capítulo 29. La tinaja vacía que rebosó de aceite. Acabada la reprensión, se puso en oración juntamente con los demás monjes. En el mismo lugar donde oraban había una tinaja vacía y cubierta. Como el santo varón prolongara su oración, la tapadera de la tinaja empezó a levantarse, empujada por el aceite que iba subiendo. Al fin cayó la tapadera y el aceite, desbordándose, comenzó a invadir el pavimento del lugar donde estaban postrados en oración. Al darse cuenta de ello, el siervo de Dios, Benito, puso enseguida fin a su oración y al punto el aceite dejó de derramarse por el suelo. Entonces amonestó con más insistencia al monje desconfiado y desobediente, para que aprendiese en adelante a tener más fe y humildad. El monje, saludablemente corregido, quedó ruborizado de ver que el venerable abad había mostrado con milagros el poder de Dios Todopoderoso, del que antes le había hablado en la primera amonestación. Y así
No había ya quien dudara de las promesas de aquel que en un instante trocó un vaso de cristal casi vacío en una tinaja rebosante de aceite. Capítulo 30. El monje librado del demonio. Un día, yendo el hombre de Dios a orar a la ermita de San Juan, situada en la misma cumbre del monte, cruzóse con él el antiguo enemigo en figura de veterinario, llevando consigo el cuerno y la tripédica. Preguntóle Benito: ¿a dónde vas? Y él le respondió: a darles una poción a tus monjes. Prosiguió el venerable Benito su camino y, concluida su oración, regresó al monasterio. Entretanto, el maligno espíritu encontró a un monje anciano que estaba sacando agua, y al punto entró en él y lo arrojó por tierra, atormentándolo furiosamente. El hombre de Dios, que regresaba ya de su oración, al ver a aquel monje tan cruelmente atormentado, dióle solamente una bofetada, y el maligno espíritu salió tan rápidamente de él que no se atrevió jamás a volver a aquel monje. Habla Pedro. Quisiera saber si estos milagros tan grandes los obtenía siempre por el poder de la oración, o si a veces los obraba con solo el querer de su voluntad. Gregorio. Los que se unen devotamente a Dios suelen obrar milagros de ambas maneras, según lo exigen las circunstancias, de suerte que unas veces hacen prodigios por medio de la oración y otras por solo su propio poder. Porque si San Juan dice: a todos los que lo recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, ¿por qué maravillarse de que puedan obrar prodigios por su propio poder quienes son hijos de Dios por ese mismo poder? Que obran milagros de las dos maneras nos lo atestigua San Pedro, que resucitó a la difunta Tabita con la oración y entregó a la muerte a Ananías y Zafira por sola su retención, puesto que no se dice que orara para que murieran, sino únicamente que les echó en cara el pecado que habían cometido. Luego, es cierto que unas veces obra milagros por su propia virtud y otras por virtud de la oración, ya que a estos les quitó la vida recriminándoles su pecado, y a aquella se la restituyó orando. Y para que veas que esto es verdad, voy a traer ahora a colación dos prodigios del fiel siervo de Dios Benito, en los cuales aparece claramente que uno lo obró por la potestad recibida de Dios y el otro por la oración. Capítulo 31. De un labriego maniatado que desató con solo su mirada. Un godo por nombre Falla, afiliado a la herejía arriana en tiempos del rey Totila, se encendió en odio y bárbara crueldad contra los varones piadosos de la Iglesia Católica, hasta el punto de que si algún clérigo o monje topaba con él, no escapaba con vida de sus manos. Un día, abrazado por el ardor de su avaricia y ávido de rapiña, le dio por afligir con crueles tormentos a cierto labriego y a torturarlo con varios suplicios. El rústico, vencido por tales tormentos, declaró que había confiado todos sus bienes al siervo de Dios Benito, para que, creyéndolo su verdugo, diera entre tanto tregua a su crueldad y pudiera ganar unas horas de vida. Cesó entonces Falla de atormentar al labriego, pero le ató los brazos con gruesas cuerdas y comenzó a empujarlo delante de su caballo para que le mostrara quién era el tal Benito que había recibido en depósito todos sus bienes. El labriego, que iba delante con los brazos atados, lo condujo al monasterio del Santo Varón, a quien encontró sentado junto a la puerta solo y leyendo.
El labriego dijo al cruel Zaya, que iba detrás de él: «He aquí al abad Benito, de quien antes te hablé». Zaya fijó en él su mirada llena de ira y ferocidad, y creyendo que podía usar con él los procedimientos terroristas que acostumbraba, empezó a gritar fuertemente diciéndole: «¡Levántate! ¡Levántate! Devuelve todo lo que recibiste de este labriego». Al oír estas palabras, el hombre de Dios levantó sus ojos de la lectura, lo miró y fijó también la vista en el labriego que mantenía maniatado. Al poner los ojos sobre los brazos del labriego, comenzaron a desatarse de un modo maravilloso y con tanta rapidez las cuerdas que ataban sus brazos, que no hubiera podido desligarlos tan presto celeridad humana alguna. Al ver Zaya cuán fácilmente quedaba desatado aquel que había traído maniatado consigo, aterrado ante la fuerza de tal poder, cayó del caballo y, doblando a las plantas de Benito aquella su cerviz de inflexible crueldad, se encomendó a sus oraciones. El hombre de Dios no dejó por eso su lectura, pero llamó a los monjes y les mandó que introdujeran a Zaya en el monasterio y que lo obsequiaran con algún alimento bendecido. Cuando volvió a su presencia, lo amonestó a que dejara tan insana crueldad. Y así, al retirarse aplacado, no se atrevió a pedir nada a aquel labriego, a quien el hombre de Dios había desatado sin tocarlo y tan solo con su mirada. Esto es, Pedro, lo que antes te decía, que aquellos que sirven con más familiaridad a Dios Todopoderoso algunas veces suelen obrar cosas admirables con solo su poder. Pues el que estando sentado reprimiera la ferocidad de aquel terrible godo y con solo su mirada deshiciera las cuerdas y nudos que ataban los brazos de un inocente, nos indican por la misma rapidez con que se hizo el milagro, que había recibido el poder de hacerlo. Ahora añadiré también un magnífico milagro que obtuvo por medio de la oración. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.